Primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículos 22 y 23. Lo leemos todos, como está escrito, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Decimos amén, amén a la palabra del Señor. Puede sentarse con gozo, amados hermanos. Esta palabra la recibía ahora en la mañana, al terminar de orar. Me levanté y el Señor pues puso esa palabra en mi corazón, ya que es normal en la comunión que yo tengo con el Señor, de decirle: Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres decirle a tu pueblo? Y así las muchas cosas, como ¿qué quieres enseñarle? ¿Sí? ¿Qué quieres mostrarle? Todo en cuanto a eso. Y el Señor pues ponía en mi corazón que sean obedientes. Pero más exactamente en cuanto a esto, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Él quiere obediencia y no sacrificios. Pero Él ponía pues esto en mi mente para que nosotros comprendamos de qué manera, en qué sentido, de qué modo la obediencia es mejor que los sacrificios. Porque si nosotros somos coherentes, podemos reconocer que sacrificios hacemos muchos. Y el Señor los recibe. Porque no podemos decir que Dios no recibe sacrificios. No podemos decir que nuestro Dios no recibe lo que hacemos. Pero no es lo primero. Lo primero es la obediencia. Si alguna vez el Señor ha recibido algo de nosotros, fue porque fuimos obedientes. Fue porque hubo algo de obediencia, hermanos, lo que llevó al Señor a tomar lo que le ofrecimos. ¿Alguien aquí alguna vez ha hecho un sacrificio? Una cosa es un ayuno, pero no solo un ayuno es un sacrificio. ¿Alguna vez usted ha hecho un sacrificio? ¿Pudiera mencionármelo? Algo que usted considere y diga: sí, yo he hecho sacrificio. ¿Pudiera mencionarlo? Nunca he hecho sacrificio, hermano. ¿Pudiera mencionarlo así rápidamente? Hay muchos, hermanos. Le voy a ayudar. Dejar el mundo y seguir a Jesucristo es un sacrificio. Vaya, hoy ya le ayudé mucho. Siga usted. Dígame uno, por favor. Bueno, dejar a mi familia por el Señor Jesucristo es un sacrificio. Diga otro, por favor, usted. Dejar un tipo de vestimenta por el Señor, ese es un sacrificio. Dejar la vida pasada, dice la hermana Isabelita. Un sacrificio. Estar en la casa del Señor diariamente es un sacrificio. Aleluya. Hermano, la mayoría de cosas que hacemos son sacrificios. Porque lo estamos haciendo para alguien que no vemos. Lo hacemos
para un Dios invisible. En este momento no le vemos, pero aquí estamos. Lo especial de esto es que aunque no le vemos, le sentimos. Pero esto es un sacrificio. Estar aquí, levantarse temprano, dedicar la mañana y aún todo el día para el Señor, es un sacrificio. Porque usted podría estar haciendo otras cosas. Pero usted dice, no quiero hacer nada más que estar en la casa de mi Dios. Un sacrificio, hermano. Así que con esto aclaro, a Dios le gustan los sacrificios. A Dios le agradan. Dios los recibe. Pero todo, hermanos, en el Señor tiene un orden. El orden es que Él no te va a recibir un sacrificio si tú no eres obediente. Ese es el orden, hermanos. Si tú eres obediente, tú le puedes dar 1000 sacrificios al Señor y 1000 sacrificios Él te va a recibir. Y tú serás un adorador que ofrece sacrificios, que ofrece ofrendas al Dios vivo, y Él constantemente te las recibirá. Así que tú serás alguien que sacrifica alabanza a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? La Biblia habla de el sacrificio de alabanza, hermano. ¿Ya ha escuchado eso? Sacrificio de alabanza. ¿Qué es el sacrificio de alabanza, hermano? No sabe. Si lo saben, digan sí, y si no lo saben, digan no. ¿Lo saben? Sí. La Biblia dice, a través de Pablo, aunque se menciona por boca de David, allá en los Salmos, habla del sacrificio de alabanza. Pero Pablo aclara, sacrificio de alabanza, dice, fruto de labios que confiesan tu nombre. O sea que darle alabanza a Dios es un sacrificio. Porque en lugar de decir, qué bueno soy, cuán fuerte soy, yo sí puedo, yo soy fuerte, yo estoy aquí porque puedo, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? Gracias, Señor, por darme la fuerza. Gracias por fortalecerme, Señor. Gracias por ayudarme. Gracias por traerme aquí, Señor. Si usted no me trae, yo no hubiera podido venir, Señor. Pero estoy aquí porque usted me ha ayudado, Señor. Sea un sacrificio, pero es de alabanza. Es un fruto, es una ofrenda, es algo que usted le está entregando al Señor de sus labios, porque usted está confesando su nombre. Es algo que usted le está dando. Cuando usted viene aquí, usted se convierte en un adorador, hermano. Claramente eso es en cuanto a la comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Pero aquí usted es un adorador que viene para entregar al Señor lo que hay en su corazón, para ponerlo en el altar de Dios. Y que ahí esa ofrenda sea quemada y suba en olor grato a la presencia de Dios. Y Él, mire, pueda suspirar, pueda respirar su ofrenda. Y que así a Él le sea agradable. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ¿qué tal si yo no soy obediente? ¿Dios va a recibir mi sacrificio de alabanza? ¿Comprende cómo está el orden? Si yo soy obediente, yo puedo pasar día y noche. Puedo pasar desde la mañana, la tarde, hasta la noche y aún de madrugada, alabando al Señor.
y el Señor te va a recibir la alabanza. Pero si tú no eres obediente, si yo no soy obediente, yo puedo alabarle todo el día al Señor. Puedo darle los mejores cánticos. Puedo darle la mejor alabanza. Pero el Señor no la recibiría. Así que aquí aprendemos algo. Que al Señor sí le gustan los sacrificios, pero dependiendo de la obediencia. Si hay obediencia, sí le gustan. Y si no hay obediencia, no le gustan. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿qué le debo dar a Dios? Obediencia. O sea, si entonces, Señor, si no soy obediente y usted no me va a estar recibiendo los sacrificios, entonces, ¿qué le debo dar? Obediencia. Ahí está. Ahí está, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Si Él no está recibiendo nuestros sacrificios, entonces lo que Él quiere es que no le demos sacrificios, sino que le demos obediencia. Porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Él quiere obediencia y no sacrificios. Ahora, para comenzar, para iniciar, si yo, ahora somos obedientes, si ahora comenzamos en el camino de la obediencia, de aquí en adelante, si nosotros hacemos sacrificios a Dios, Él los va a recibir, hermanos. Él los va a recibir. Pero será si primero somos obedientes. Y aquí vemos el ejemplo de Saúl. El Señor envió a Samuel, aquí en el capítulo 15, a que le hablara a Saúl y que le dijera: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. El Señor ha dicho así: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y asnos. Saúl convocó al pueblo, les pasó revista. Saúl vio a la ciudad de Amalek, les puso emboscada en el valle. Saúl les dijo a los ceneos: váyanse, apártense, salgan de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y vino Saúl y derrotó a los amalecitas, hermano. Y tomó vivo a Agag, tomó vivo al rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, hermanos, y el pueblo perdonaron al rey. Y además perdonaron a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado, a lo mayor, a los animales engordados, de los carneros también, y de todo lo bueno, hermano. Eso no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil, todo lo que era despreciable, eso sí lo destruyeron.
Entonces vino palabra de Dios, hermano, a Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se entristeció Samuel, hermanos, y clamó al Señor toda esa noche, porque la verdad que era algo duro, era algo fuerte, hermanos, la palabra que el Señor le había dado a Samuel. Era básicamente de quitar, hermanos. Era de quitar, porque el Señor dice: me pesa haberlo puesto, dándole a entender, lo próximo que voy a hacer es quitarlo. Lo que estoy a punto de hacer es quitarlo. Entonces comprendo ahí a Samuel, que se entristeció. Entonces madrugó Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana. Y le dijeron a Samuel: Saúl ha venido a Carmel, ha levantado ahí un monumento. Entonces dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal, dice la palabra. Entonces Samuel llegó a Saúl y Saúl lo recibió de esta manera: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le dice, Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos, con mis oídos. ¿Cómo ando a entender? Sí. Ajá. Tú me estás diciendo que tú has cumplido la palabra del Señor. Pero, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué es esto que oyen mis oídos? Bramido de vacas, balido de ovejas. ¿Qué es esto? Y Saúl le respondió: es que de Amalec los hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Oiga eso, hermano, oiga eso. Lo mejor lo perdonó el pueblo, pero lo demás lo destruimos. Y para Saúl eso era obedecer a Dios. Entonces le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y ahí es donde llegamos al mensaje de esta mañana, cuando Samuel le pregunta: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Dándole a entender: Saúl, ¿crees tú que con eso se va a complacer el Señor? Saúl, si no lo has obedecido. Saúl, si no has escuchado las palabras del Señor. ¿Se va a complacer con esos holocaustos, con esas víctimas? No, Saúl, si eso no es lo que te ha pedido el Señor, eso no fue lo que te pidió. No se va a complacer el Señor. Si eso no es lo que quería, Él quería que tú exterminaras a todo Amalec.
Él quería que tú no tuvieras piedad con nadie, hasta con los de pecho, vacas, ovejas, lo que sea, a todos tenías que exterminar, Saúl. ¿Cómo vienes ahora a decir sacrificio para el Señor? Es que Él no quería un sacrificio. Él no quería un sacrificio de vacas, ni de ovejas, de víctimas. Él no quería eso. Él quería que exterminaras a esa nación. Porque eso era el juicio que Él estaba haciendo a Amalek. Eso era la justicia que el Señor estaba haciendo a su pueblo. Y eso iba a ser un sacrificio para Dios. Gran diferencia, ¿verdad? Comprenda esto. Ese exterminio iba a ser una ofrenda para Dios. Porque el que Saúl obedeciera, esa obediencia el Señor se le iba a tomar como sacrificio. Pero no, él dijo otra cosa. Él quiso hacer otra cosa. Y sí, hacer un sacrificio, pero aparte. Y eso no es lo que el Señor quería. Hermano, cuando el Señor nos pide obediencia, es porque esa obediencia es un sacrificio para Él, hermanos. Aleluya. Esa obediencia es un sacrificio. Que Saúl exterminara a todo Amalek, eso iba a ser un sacrificio para Dios, hermano. Pero el Señor no tomó ese sacrificio de Saúl. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia. No hubo obediencia. ¿Qué dijo él? Voy a dejar al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron al rey. Perdonaron al rey, hermano. Saúl y el pueblo perdonaron lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado. El ganado mayor, hermano. Dejaron a los animales engordados. Dejaron a los carneros engordados. Dejaron todo lo bueno, hermano. Y no lo quisieron destruir. Saúl y el pueblo. Dijeron ellos, vamos a traerlo al Señor. Como que quisieron hacer cambiar de parecer al Señor. Como que quisieron alegrar a Dios. Como que si Dios, pues, como que alguna molestia tenía, lo vamos a alegrar. Vamos a hacerle sacrificios. Es que no, hermano. Dios lo que quería era que ese pueblo fuera exterminado, porque estaba molesto con ese pueblo. Era con ese pueblo, no con Israel. Estaba enojado, hermanos, y quería que fueran exterminados, que fueran destruidos. Y allí, hermanos, se iba a aplacar la ira de Dios. En ese momento se iba a aplacar el enojo de Dios. Pero ¿qué hace Saúl? ¿Qué hace el pueblo? Dejémoslo mejor, quebrantando la palabra del Señor y ofrezcámosle sacrificio. Hermano, ¿cómo cree que se sintió el Señor? Ve, estos me están desobedeciendo, no están escuchando mi voz, no están escuchando mi palabra, no están haciendo lo que les he pedido y me quieren alegrar con sacrificios. No, al contrario, en lugar de alegrarme, más me van a enojar. ¿Y qué hizo el Señor? Le habla a Samuel en ese momento. Samuel, mira, este Saúl me pesa haberlo puesto. Estaba enojado el Señor, hermanos. Ahora ya no era solo el enojo que tuvo por Amalek, sino que hoy el enojo era con Saúl y con el pueblo. Es que eso pasa, hermano. Mire,
cuando Dios le dice algo a usted, si usted lo hace, usted lo va a alegrar. Pero si usted cambia eso que le está pidiendo y dice, voy a hacer tal cosa para alegrarlo, no lo va a alegrar, lo va a enojar, lo va a molestar, lo va a enfurecer y va a estar enojado con usted. Va a estar molesto con usted. Porque va a decir el Señor, no es lo que te pedí. Si tú haces lo que te pido, voy a estar alegre. Pero cuando cambia lo que te pido y haces lo que tú quieres, yo voy a estar molesto. Porque para eso el Señor nos dijera, haz lo que querrás. Y a ver con qué me alegro. Pero no, el Señor no nos está diciendo, haz lo que querrás. Él nos está pidiendo algo específicamente para que nosotros al hacerlo, su corazón se alegre. Porque sí, la obediencia alegra a Dios. Gloria a Dios, sí, amén. Y eso es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es un verdadero sacrificio. Desobedecer a Dios y querer hacer un sacrificio, eso no. Ese es un sacrificio, hermano, solo de apariencia. Así que es mejor, hermanos, hacer lo que Él nos ha pedido. Y si no vamos a hacer eso, no hagamos nada. Porque hacer algo a medias, mejor nada. O con algo a medias, lo vamos a alegrar. Entonces mejor nada, ¿verdad? Nada. Nada. Es que Saúl pretendió agradar a Dios a medias. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo pretendió agradar? Ahí está, hermano, el pecado. Una cosa es que él no hubiera podido, hermanos, porque se le escapó a Agag. Señor, no lo pude exterminar. Se fue, Señor, o no estaba, Señor, el día que nosotros fuimos. Matamos a toda la ciudad, pero casualmente él no estaba, Señor. ¿Verdad que hubiera sido diferente? Señor, al ganado no lo pudimos exterminar, porque justamente un día antes lo vendieron todo, Señor. Pero lo que hallamos lo exterminamos. ¿Verdad que hubiera sido diferente? Yo sé que es mi imaginación, pero ¿verdad que hubiera sido diferente? Como cuando el Señor nos manda a hacer algo y no encontramos a la persona. Señor, ¿qué decimos nosotros? Señor, no estaba, pero yo vine. No es que no quise, sino que no se pudo, Señor, darle la palabra. No se pudo encontrar a la persona. Pero vine, Señor. Si tú me lo permites, vuelvo mañana. ¿Dios estaría desagradado con eso? Pero ¿qué tal que vamos y encontramos a la persona y le decimos, Señor, no le di la palabra porque me dio miedo? Señor, no lo hice porque me dio temor. ¿Va a estar agradado el Señor con eso? No, porque no fue porque no pudimos, sino porque no quisimos. Entonces Saúl no mató al rey, no porque no pudo, sino porque no quiso. ¿Ya ve dónde estuvo el problema? ¿Comprende? No quiso. No quiso hacer lo que el Señor le pidió. Hizo lo que él quiso, hermanos. Y ahí es donde desagradó al Señor. Le pesó. Yo le mando a hacer algo y no lo hace. Termina haciendo lo que quiere. Hace en parte, pero no lo hace completo. Así que al final no es lo que yo quería, no era mi voluntad. Al final se hizo como Él quiso. Entonces dígame si va a estar alegre el Señor con eso. No va a estar alegre, hermano.
no va a estar alegre. Saúl encontró al rey, tenía que haberlo matado. Saúl encontró a todas las personas, tenía que haberlas matado. Saúl encontró a todo el ganado, tenía que haberlo matado a todo. Y que no quedara nada, ningún rastro de Amalek, para que no se reproducieran. Para que la maldición sobre ellos no siguiera, sino que en ese momento fuera consumada la ira de Dios. Es que sencillamente, hermano, Saúl tenía que haber hecho todo lo que el Señor le pidió. ¿Verdad que ese es el mensaje? Saúl tenía que haber hecho todo lo que el Señor le pidió, sin cambiarle. Porque el mandamiento estaba bien, era bueno, el mandamiento estaba excelente, hermano. Lo que el Señor le pidió era perfecto. No había error, no había dónde desviarse. Por eso no había que cambiarle. Pero Saúl siguió su corazón. Saúl escuchó al pueblo. Para Dios, lo que Saúl hizo fue de esta manera: se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Esa es la desobediencia, hermanos. Cuando nosotros desobedecemos, es volvernos contra el Señor y no cumplir sus palabras. Aunque podamos hacer una parte, pero para el Señor es no cumplir con sus palabras. ¿Verdad que es serio? Porque aunque parezca que cumplimos en parte, pero para el Señor no. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es serio, ¿verdad? O sea que para Él no hay medias. Para nosotros sí, nosotros decimos, voy a hacer en parte, aquello no. Nosotros decimos, he hecho una parte. Pero para el Señor no, Él no dice, hizo una parte, pero otra no la hizo. No, para el Señor dice, no hiciste nada. Porque si no aquí dijera, Saúl se volvió en pos de mí en parte y solo cumplió un poco de mis palabras. Pero no, Él dice, se volvió en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Verdad que el Señor tiene términos completos? O me sigue o se aleja de mí. O está conmigo o está en contra de mí. O me obedece o me desobedece. O cumple mis palabras o no las cumple. La verdad que está bien. Reconozcamos, está bien, hermano, la manera del Señor. Reconozcamos, hermano, está bien la manera del Señor. O quisiéramos que el Señor nos tuviera a medias. O quisiéramos que el Señor fuera un Padre, un Dios alcahueto. Quisiéramos que fuera así, hermanos. Entonces reconozcamos, Señor, su manera está bien. Su manera de hacer las cosas está bien. Su manera de recibir las cosas está bien, Señor. Lo reconozco, Señor, está bien. O es o no es. O se hace o no se hace. Está bien, Señor, lo reconozco. ¿Cuántos van a reconocer eso, mis hermanos? Porque si no lo reconocemos, vamos a seguir supuestamente obedeciendo, pero a medias, y haciéndole sacrificios a Dios. Mire, queriéndolo tener a medias, como un alcahueto. Señor, lo voy a hacer a medias, pero recíbame este sacrificio. Recíbame esta ofrenda, Señor. Es que si no reconocemos eso, hermanos, vamos a seguir igual. Vamos a seguir desobedeciendo y seguir ofreciéndole sacrificios. Pero el problema va a ser que ni va a recibir obediencia, ni va a recibir sacrificios. No va a recibir nada.
Y nosotros necesitamos ofrecerle algo a Dios, hermano. No podemos venir a su presencia con las manos vacías. Nosotros debemos venir, hermanos, con nuestro corazón dispuesto. Que en nuestras manos esté nuestro corazón para entregárselo al Señor. Debemos entregarle algo, hermanos. Nuestro corazón debe ser un sacrificio para Dios. Pero si nuestro corazón es obediente, porque si nuestro corazón es desobediente, el Señor no va a recibir nuestro corazón, hermano. No va a recibir ese sacrificio. Así las cosas, hermano. Por eso el Señor quiere ordenarnos. Lo que ahora nos está pidiendo es obediencia. Ahí está todo, hermanos. Si obedecemos, estaremos bien. Si obedecemos, hermanos, tendremos todo. Si obedecemos, nos va a ir bien. Y allí sí, todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que digamos, todo lo que le ofrezcamos al Señor, será una ofrenda, un sacrificio de olor grato, hermanos, de olor fragante para el Señor. Allí usted, hermanos, usted va a hacer un sacrificio vivo para el Señor, un sacrificio santo, un sacrificio agradable para Dios. Usted, hermano, todo lo que haga, todo lo que diga, va a ser un sacrificio agradable para Dios. El Señor se va a deleitar en ti. El Señor se va a gozar en ti. El Señor se va a alegrar en lo que tú hagas y en lo que tú digas. Pero de lo contrario, hermanos, no se va a alegrar de nosotros. De lo contrario, no se va a alegrar, hermanos. Su justificación era en cuanto al ganado. El pueblo lo trajo. El pueblo lo perdonó para sacrificarlas al Señor tu Dios. Lo demás lo destruimos. O sea, no fui yo, fue el pueblo. O sea que le echó la culpa al pueblo. Esa era la justificación de Saúl. Saúl decía: yo he obedecido la voz del Señor. Fui a la misión que el Señor me envió. ¿Eso era verdad? ¿Verdad? Sí, eso era verdad. Pero para él, eso era obedecer a Dios. Esa era la justificación de Saúl. Decía él: yo traje al rey, destruí a los amalecitas. Pero ahí se confundió, hermano. Ahí él se confundió. Se confundió ahí, hermano. Se confundió. Porque pensó que el rey era aparte de todo el pueblo. Se confundió, hermano. Y dijo: no, al rey no lo voy a matar. A todos sí. Todo el pueblo sí, pero a él no. Por eso cuando le responde a Samuel le dice: fui a la misión, traje al rey y destruí a los amalecitas. O sea, como que Dios se lo había pedido: tráeme al rey. No, no era lo que Dios le había pedido. Y él volvió a decir: el pueblo tomó del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios.
Le echó la culpa al pueblo. Pero ¿quién gobernaba al pueblo? Era él. Él no tuvo que dejar, no tuvo que permitir que el pueblo lo gobernara a él. No tuvo que dejar que el pueblo lo dirigiera a él y decirle qué hacer. Porque ya tenía un mandato de Dios, hermano. Muy diferente hubiera sido otra guerra, hermano. Cosa que Dios no le hubiera hablado estrictamente. Exterminar todo. Porque aún, hermano, escrito está que cuando el pueblo de Israel fuera a la guerra y tardara en muchos días, hermano, la campaña fuera mucha, bastante tiempo, que no cortaran los árboles, aquellos que dieran fruto, que no exterminaran, que no destruyeran aquello que les iba a servir de alimento, que solo exterminaran, claro, las ciudades, todo eso, hermano, pero los árboles que les dieran frutos, no, porque podían comer de eso. Escrito está, hermano. Hay otras ocasiones en que destruían a los soldados, pero guardaban, hermano, el ganado. Pero eran otras ocasiones. En esto era una orden estricta de Dios. En otras ocasiones sí, él como rey podía haber escuchado a sus consejeros, al general del ejército. Señor rey, le aconsejo que pueda dejar a los animalitos para que podamos comer y así tener fuerza para regresar a la nación, para regresar a la ciudad. Porque, señor rey, el alimento se está acabando, pero con esto lo tomamos y podemos comer. ¿Verdad que iba a ser diferente? ¿Verdad que iba a ser diferente? Pero en este caso había un mandato de Dios, un mandato estricto, hermanos. Él no tenía que haber puesto atención al pueblo, porque lo que el pueblo le estaba diciendo era contrario a la voluntad de Dios. Otra ocasión lo podía escuchar, otra vez en otros asuntos, pero no en lo que correspondía a la palabra de Dios, porque ya estaba dada la palabra de Dios. Y ahí fue cuando el Señor le dice, Samuel le dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Lo que tenías que hacer, Saúl, era obedecer a las palabras del Señor. Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lastimosamente, tarde lo aprendió Saúl. Ya era demasiado tarde, ya Dios lo había desechado. Pero aprendió, hermano, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y que el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Cuando Dios nos hable, ¿qué debemos hacer? Prestar atención, hermano. Y si algo no entendemos, ir en oración y preguntarle al Señor. Guardar silencio y esperar a que le hable a uno. Porque le habla, hermano. A veces cuando uno no deja de hablar, hermano, el Señor no le habla a uno, porque uno está hablando, hermano. Uno tiene que llegar de una manera, hermano, humilde, mansa, reverente, doblar rodillas, preguntarle al Señor por un tiempito, Señor, ¿qué quisiste decirme? ¿Qué me quisiste dar a entender, Señor? Señor, no lo entendí. Dame entendimiento, Señor. Guardar silencio, meditar en Él, y Él le habla a uno, Él le da entendimiento. En el caso de que uno no entienda, hermano. Pero principalmente, uno debe prestar atención para no equivocarse. Uno debe prestar atención. Pero a él, su pecado fue como la rebelión, hermano. Y dice el Señor que el pecado de la rebelión es como el pecado de adivinación.
Lo tenía el Señor a la altura de un adivino. La obstinación de él, de hacer lo que él quería y de dejar de lado la palabra del Señor, esa obstinación, el Señor se la contó como ídolos, como idolatría. Como que si él tuviera ídolos, hermano, como que si él tuviera idolatría, a esa altura lo puso el Señor, hermano. ¿Y Saúl tenía ídolos? Le pregunto. No tenía. ¿Saúl tenía idolatría? No tenía. Pero el Señor lo puso al mismo nivel como aquel que tiene ídolos e idolatría. Así lo puso el Señor, hermano. Al mismo nivel. O sea que cuando nosotros, hermanos, somos obstinados contra el Señor, nos tiene el Señor como aquellos que tienen ídolos, como aquellos que tienen idolatría. Así igual, hermanos. Cuando somos rebeldes, es como que si nosotros, hermanos, fuésemos como aquellos adivinos, como aquellos que practican la adivinación, a la misma altura, hermano. Qué tremendo. Entonces termina Samuel diciéndole: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así toma el Señor eso, hermano, la desobediencia, como desechar su palabra. Porque Él se toma el tiempo para hablarnos. Y que nosotros vengamos y hagamos lo que nosotros queremos, es como: no, Señor, yo no quiero eso, yo no quiero hacer eso. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Es como desechar su palabra, hermano. Por eso es lo que el Señor hablaba a mi vida esta mañana. ¿Qué es lo que quiere hablar al pueblo, Señor? Que sean obedientes. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Porque yo quiero obediencia y no sacrificio. Así que, hermanos, si algo vamos a hacer, si algo le vamos a dar a Dios en este tiempo, que sea obediencia, hermanos. Porque esa obediencia será mejor que muchos sacrificios. Esa obediencia para Dios será un verdadero sacrificio. Hasta aquí la palabra del Señor, amados hermanos. Oremos a nuestro Dios.